Hola, muy buenas a todos, soy el maestro Miguel Santos y en el vídeo de hoy os traigo la partida de la jornada, en este caso de la ronda 6 de Tata Steel. En este caso fue la partida entre Firuza y Donchenko, que acabó ganando Firuza. Partida muy compleja, de nuevo, partida con varios errores por ambos bandos, porque como digo, ha sido una partida con una complejidad estratégica altísima y es una de las cosas que creo que siempre trae Tata Steel, trae jugadores que normalmente son muy creativos y eso hace que cada ronda, todas las días, pues tengamos partidas de este tipo. La partida empezó con D4, D5, C4 E6 por parte de Firuza, todo súper normal, caballo C3 alfil B4 y tras caballo F3 vino la primera pequeña sorpresa de la partida. Aquí la mayoría de partidas continúan con la jugada caballo F6, pero Firuza se varió un poco del camino más normal y realizó la jugada D por C4. Esta jugada es más típica con el caballo F6 y el alfil F8, ya que digamos que este orden ya de hacer E6 y alfil B4 es un poco distinto a lo que estamos más acostumbrados a ver. Por ejemplo, tras una jugada como E4 del blanco, el negro podría o bien trasponer con caballo F6 a líneas teóricas normales, o tiene la opción extra de jugar B5 e intentar quedarse ahí con el peón de más, que creo que era la idea de Firuza que tenía en esta partida, ¿no? Intentar quedarse ahí con un peón de más, que es verdad que es una posición que el blanco tiene normalmente bastante compensación, pero sin ninguna duda es una posición muy desequilibrada. De hecho, el blanco hizo la jugada de 3 y Firuza directamente jugó B5 para defender ahí el peón de C4. Este peón no se puede tomar porque el rey está clavado en E1. Lógicamente el blanco no puede perder el peón a cambio de nada, así que tiene que buscar algo de contrajuego rápido, que es lo que hace Donchenko con la jugada A4. La idea de A4 es, intentar que este peón deje de defender aquí, y tras una jugada como B por A, por ejemplo, se perdería directamente el alfil, con lo cual B por A4 no es posible y el negro se vuelve a aprovechar de la clavada que realiza el alfil sobre el rey, haciendo la jugada C6. Tened en cuenta que la clavada es lo suficientemente fuerte para no tener que dar alfil. Hacer una jugada como alfil por C3 sería un grave error, ya que tras B por C3 y C3 y C6, entonces el blanco podría aprovechar que ese alfil ha dejado de controlar toda esta diagonal y molestar, y de hecho el rey de la negra ya no se podría enrocar y empezaría a haber bastantes problemas. Con lo cual C6, como digo, la jugada alfil por C3 la tiene siempre en el bolsillo, así que no hay ninguna necesidad de hacerla rápido. El alfil vale mucho más que ese caballo en esta posición por el momento. Alfil de 2 por parte de Donchenko, jugada con la cual planea que la clavada deje de existir. De hecho, es una jugada que está incitando a las negras a tomar en C3, que de nuevo sería un error. Como digo, tras alfil por C3, simplemente el blanco puede hacer alfil por C3 y el alfil de casillas negras vale muchísimo. Tened en cuenta que la mayoría de peones de las negras están colocadas en casillas blancas, lo cual hace que todas las casillas negras pues queden más débiles, porque básicamente estos peones no están tomando ninguna cuenta de ello. La línea principal aquí sigue a 5, jugada que es verdad que no es fácil de comprender, pero es una jugada profiláctica, una jugada que está preparándose ante este A por B, C por B y B3, que va a ser la reacción más típica que va a tener el blanco. De nuevo, el negro se espera a que el blanco haga A por B para comer en C3. ¿Por qué hace esto? Imaginaos que en esta posición comemos primero en C3 y tras alfil por C3 entonces hacemos A5. La clave es que ahora el blanco no va a comernos en D5, de manera que nosotros vamos a tener un alfil en B7 que va a estar chocando con nuestro propio peón y básicamente no va a estar todo lo activo que nos gustaría que estuviera en la diagonal. Aparte de eso, en esta posición en concreto existe la jugada D5, que es muy buena, pero fuera de eso el concepto estratégico que quería traeros es que básicamente el alfil en B7, si no te comen en B5 es muy malo, mientras que si te comen es bastante decente. Con lo cual A5 nos comen en B5 y ahora sí que no nos queda más remedio que comer en C3. La diferencia clave es que ahora sí C por B5, caballo por B5 y ya no existe esa clavada sobre el rey. Con lo cual alfil por C3, alfil por C3 y C por B5. Si os fijáis ahora, cuando desarrollemos el alfil a B7, no habrá un peón en C6 que bloquee a ese alfil. Es verdad que el blanco dice, bueno, entonces ¿por qué ha comido en B5? Ha comido en B5 porque si no, no hubiera dado el negro el alfil de casillas negras. Como digo, son muchos conceptos, muchas cosas que entender, y es que esta posición es realmente muy compleja. El negro no ha desarrollado todavía ninguna pieza, tiene peón de más, tiene buen espacio en el flanco de dama, el blanco tiene control en el centro. Como digo, posición extremadamente desequilibrada. Donchenko hace B3 directamente buscando minar un poco ese centro que tiene, digamos, este control que tienen aquí las negras, también porque el alfil de F1 le gustaría colocarse en D3 para poder controlar
más el centro, la casilla E4, poder realizar ese avance E4 en un futuro, atacar al rey, y eso no se puede con un peón en C4. Una jugada como alfil E2 sería muy triste y realmente después de caballo F6 la posición sería muy mala para las blancas. Con lo cual B3 jugada importante para conseguir esta casilla de D3 para el alfil, además de que recupera un peón. Alfil B7 de las negras, jugada cuyo principal propósito en esta posición en concreto es defender la torre, de manera que contra B por C4 se pueda continuar con B4 sin que exista el truco de alfil por B4, peón por y torre por A8, debido a que la torre está defendida. Por ejemplo, una jugada como caballo F6 sería un error por este tema. Tras B por C4, la jugada B4 no sería posible, ya que tras alfil por B4 la torre estaría en el aire. Alfil B7, por lo tanto, B por C4, B4, alfil B2 y caballo F6. Y llegamos a esta posición en la cual ambos bandos tienen que seguir desarrollando las piezas. Hay que tener en cuenta, de nuevo, el blanco tiene pareja de alfiles, como podéis ver, y tiene un peón más en el centro, y digamos que tiene más peones en el centro en general. A cambio, ¿qué pasa? El negro tiene estos dos peones de aquí que tienen muy mala uva. En el momento que este peón avance un poco, realmente la posición del blanco se puede ver en serios problemas. Por el momento esos peones no van a avanzar, el blanco los tiene bien controlados, pero como digo, tiene que tener mucho cuidado el blanco de eso, que esos peones realmente no avancen, porque si lo consiguen es muy fácil que la posición del blanco se venga bastante abajo. Donchenko colocó el alfil en D3, el alfil en D3 está muy bien por lo que os he comentado, ataca un poco al rey, ataca a punta al enroque, controla la casilla E4 y además tiene la idea extra en algún momento de poder colocarse la casilla C2 desde donde está bloqueando también el avance de los peones de A5 y B4, así que básicamente es un alfil que cumple todas las funciones que se le pueden pedir. Enroque, terminando el desarrollo, y caballo D7 también terminando el desarrollo. No tendría sentido sacar el caballo en C6, ya que ahora el propio caballo bloquearía el alfil y una jugada como E4 volvería a ser posible. Así que, como digo, caballo D7 es una idea mucho más natural. Además, el caballo en D7 apunta a la casilla C5, lo cual es bastante importante, ya que uno de los planes del negro en este tipo de posiciones, de hecho vais a ver que lo va a realizar Firuza más adelante, es preparar la ruptura de 5, y una vez que el negro haga D5, el blanco haga D5, perdón, nos gusta tener esa casilla en C5 para el caballo, ya que es una casilla donde el caballo está apoyando el avance de los peones de B y A, ya sea para hacer A4 o para hacer B3. Y tenemos la siguiente posición y el blanco tiene que seguir mejorando sus piezas. Ya hemos dicho que la idea clave del blanco en esta posición es buscar la jugada de 4. Jugadas que se nos pueden ocurrir, bueno, quizás la más natural, la primera que se le ocurre a todo el mundo es torre 1 y es una jugada posible. El problema de esta jugada es que el negro puede cambiar alfiles de casillas blancas con alfil E4, tras lo cual digamos que el dinamismo de las blancas se reduciría muchísimo. Es por ello que la mejor jugada en esta posición realmente es caballo de 2, que tiene más ideas, ya no solo que controle directamente la casilla E4, amenaza el avance 4, pero también tiene una idea extra. Deja el peón de F para poder realizar la jugada F4 en algún momento. No digo que se vaya a hacer la siguiente jugada, pero es bastante útil poder realizar esta jugada teniendo en cuenta que nosotros tenemos un alfil de casillas negras y el negro no, y es muy probable que en algún momento podamos usar esta jugada para maximizar la potencia de ese alfil de B2. Firuza aquí sorprende con la jugada, de hecho hace una jugada que según el módulo es dudosa. Hay muchísimas partidas en esta posición, la mayoría de ellas con la jugada dama C7, también se ha intentado caballo C5, H6, digamos que es una posición, como digo, muy rica en ideas, quedan muchísimas piezas y es una posición estratégicamente muy compleja. Firuza hizo E5, jugada muy interesante y jugada que tiene la idea principal de conseguir la casilla C5, es decir, E5 es una jugada que de alguna manera está incitando a las blancas a realizar la jugada de 5, jugada que probablemente sea buena, pero jugada que tiene el defecto, digamos, es una concesión grande de cara a que deja esa casilla de C5 débil, algo que Donchenko por el momento no estaba queriendo admitir. Primero Donchenko colocó su alfil en C2, jugada, como ya hemos dicho, con mucho sentido. Tiene varias ideas. Para empezar, E4 ya no te gana un tiempo sobre el alfil. La jugada caballo C5 ya no es posible, ya que tras D por C no quedará un alfil colgando en D3. Y además controla un poco más el avance A4, que como ya hemos dicho es una de las ideas principales del negro en esta posición para seguir mejorando con todas sus piezas. La partida, Firuza siguió desarrollando sus piezas, en este caso con la jugada dama C7 y de nuevo la jugada de 5 era buena y en esta posición en concreto era mejor todavía que antes. ¿Por qué? Vais a ver que D5 ahora es una jugada realmente muy buena,
ya que para empezar caballo C5 no gana un tiempo sobre el alfil de D3 y de hecho ahora vais a ver esa idea extra de caballo D2. Si el negro jugara aquí la jugada caballo C5, que parece una jugada muy natural, colocas el caballo, bloqueas al peón de C, apoyas a ese peón de A, realmente sería un error y es que tras F4 de repente la torre, los dos alfiles de las blancas y la dama, que también va a venir bastante rápido al ataque, se coordinan perfectamente. De hecho ya aquí el negro tiene muchísimos problemas. No se puede hacer una jugada como E por F, porque tras alfil por F6 te revientan. Y si vuelves con el caballo, lógicamente estarías perdiendo muchos tiempos. Y bueno, aparte que es más 5, con lo cual mal asunto. Y si caballo de 7, ya el caballo dejaría de controlar las dos casillas de entrada de la dama. Y la dama vendría directamente a H5, de nuevo con consecuencias fatales para las negras. Así que tras D5, la jugada caballo D5 no es posible. Probablemente Firuza hubiera tenido que preparar esta jugada. Quizás una jugada como torre Fc8 era posible, buscando algún tipo de truco en D5, forzando a esa torre quizás a moverse y entonces la casilla 4 queda un poco más débil. Pero en cualquier caso, objetivamente esta posición ya era muy buena para las blancas. En la partida Donchenko hizo una jugada más tranquila, hizo la jugada H3, jugada que deja el hueco en H2 al rey, jugada que controla G4, simplemente una jugada, como digo, tranquila, de paso, de mejora de posición, pero sin, digamos, dar ninguna carta todavía de cómo quiere colocar la estructura de peones. A Firuza ya ha dejado más o menos claro que no le molesta demasiado ese D5, Donchenko tampoco lo está realizando, así que el negro, vamos, que se olvida por el momento un poco de ese tema y sigue colocando las piezas. Hace torre 8 Firuza. De nuevo D5 es una idea buena, con la misma idea de la posición anterior, buscar ese F4 más adelante e intentar realizar un ataque sobre el flanco de rey, pero Donchenko ha dejado claro que de momento no quiere realizar esa idea y prefiere ir jugando la posición de otra manera. En este caso jugó alfil B3, digamos, defendiendo un poquito más este peón, intentando quizás dar esta casilla a la dama. Realmente alfil B3 es una jugada que no mejora tanto la posición. El alfil en C2 no está mal colocado, pero digamos que tampoco está mal colocado en B3. Y Firuza sigue con mucha calma haciendo jugadas de mejora de posición también. H6 en este caso. De nuevo D5 seguía siendo una buena idea, y es que parece que la manera correcta de jugar esta posición con las blancas es jugar D5, pero ninguno de los dos realmente le está molestando mucho esta idea. Donchenko continúa con la jugada caballo F3, jugada que está incitando a las negras quizás a hacer un E4, que sería un error, y simplemente tras la jugada caballo 2 la posición del blanco sería muy buena. Ahora sí que va a seguir D5, luego un F3 y de nuevo la posición del negro se pone muy fea. De manera que, ¿qué puede hacer el negro en esta posición? No quieres comer en D4. Tras peón por D4, podría seguir por D4. Y ahora sí que ese centro de las blancas sería muy fuerte. El negro ha perdido ese peón en E5 que le daba algo de espacio. Tampoco es que la posición ahora sea mala. De hecho, existe A4 bastante concreta. El peón de C4 cae. Pero como digo, no es la manera en la cual el negro quiere jugar la posición. Firuza encuentra una jugada mucho mejor y una jugada que conceptualmente es muy buena. Realiza un sacrificio de peón mediante la jugada torre A6. ¿Cuál es la idea de torre A6? Torre A6 tiene varias ideas. Una de ellas, quizás la más sencilla de ver, es hacer torre A8 y buscar ese A4, esa jugada que estamos buscando todo el rato. La otra es que en algún momento la torre puede quizás pasar a G6, intentar presionar sobre el punto G2, combinarse con el alfil, pero ya digo yo que la más natural va a ser la de torre E A8 y A4. Lógicamente torre A6 es una jugada que está perdiendo el peón de E5, el blanco lo puede tomar ya sea con el peón de D o con el caballo. Si D por E5 podría continuar caballo E4 y la clave de todo es que realmente ahora la torre sí que puede venir a G6, este caballo va a venir a C5 y de repente todas las piezas del negro están cogiendo posiciones muy buenas. Si os fijáis, este alfil de B3 ahora está muy mal colocado, está chocando con este peón, no tiene ninguna casilla, encima te lo van a atacar tras caballo C5 y el dinamismo de las negras es realmente demoledor en esta posición. Donchenko prefirió comer de caballo en E5, que es mejor jugada, ya que ahora tras caballo por peón por E5 al menos tienen más espacio para el resto de sus piezas y las piezas del negro no se coordinan tan fácil. Además que el caballo en F3 antes era una pieza bastante mala. Ahora, por ejemplo, si caballo E4, siempre se puede echar este caballo con un F3 en un futuro si fuera necesario. La partida, Firuza decidió ir a la casilla de 7, casilla que tiene más ideas, ya que ahora no solo puedes ir a E5, sino que también a C5. Donchenko ha dicho, bueno, me he comido ese peón de 5, así que qué menos que defenderlo. Y continuó con la jugada F4 precisamente para defender ese peón de 5.
caballo C5 de Firuza y llegamos a la siguiente posición, en la cual de nuevo el blanco sigue teniendo un peón de más, pero fijaos el dinamismo de las piezas de cada uno. Ahora los dos alfiles de las blancas están chocando contra sus propios peones, mientras que este alfil de B7 está dominando totalmente la posición, este caballo está muy bien colocado, la torre viene también a la casilla G6, el avance a 4 es cada vez más real y básicamente el blanco es ahora el que tiene más problemas. Alfil C2 por parte de Donchenko y Firuza aprovecha un pequeño truco táctico para avanzar directamente con A4. Y es que no se puede comer ese peón de A4, ya que tras caballo por A4 y torre por A4 hay que tener siempre en cuenta los puntos débiles de la posición. En este caso, el punto de G2 y el punto de A4 están atacados una vez y defendidos una vez, con lo cual podemos considerar que son débiles y si volvemos a atacar cada uno una vez, como sería con la jugada dama C6, ponemos presión en A4, ponemos presión en G2 y el blanco no puede defender dos cosas a la vez en esta posición, así que se perdería la torre una vez el blanco defendiera ese mate que hay en G2 con torre F2, dama G4, cualquier jugada, en cualquier caso luego se perdería la torre de A4. Donchenko hace muy bien, pasa un poco de esos peones y decide hacer F5, jugada muy buena por su parte, buscando ya algún tipo de contrajuego. B3 por parte de Firuza, jugada de doble filo, pero también buena. ¿Por qué digo que es de doble filo? B3 no es la manera ideal de avanzar los peones. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo general, cuando a ti te falta un alfil, tienes que intentar avanzar los peones en el color de ese alfil que te falta. En este caso, a las negras les falta el alfil de casillas negras. Con lo cual, lo lógico es que primero intenten avanzar a casilla negra al peón, apoyándose por su propio peón, y cuando el alfil mueva, utilicen el alfil que sí tienen para apoyar el avance del otro peón. ¿Por qué se suele hacer así? Se suele hacer así porque después de B3 y alfil B1, perdón, el negro no tiene ninguna pieza para poder ayudar, para poder autoapoyarse y conseguir realmente ese A3. Por eso tened en cuenta que cuando estéis avanzando peones pasados contra alfiles, contra pareja de alfiles y os falta un alfil, intentad siempre usar vuestro propio peón como si fuera el alfil que os falta y luego usar vuestro alfil para conseguir la casilla de avance del peón que no habéis avanzado. En esta posición en concreto, Firuza debía devolver ese peón, hacer aquí este A3. Y es que realmente tras torre por A3, perdón, torre por A3, alfil por A3 y dama por E5, la posición era bastante cómoda para las negras. Tienen un buen caballo, siguen con un buen alfil, el peón de B3 sigue molestando. Es verdad que cada vez quedan menos piezas y no sería ninguna locura pensar que la posición podría acabar en tablas tras unos cambios, pero seguiría siendo bastante incómoda para las negras. Muy diferente va a ser lo que acaba pasando en la partida. Y es que realmente, tras la jugada torre a 8 de Firuza, jugada que planea torre por E5, la posición del negro empieza a estar muy mal. De hecho, torre por E5 era una idea muy interesante en esta posición. El problema es que tras alfil por y dama por existía dama de 8 buena y tras rey H7 F6 de repente las piezas del blanco se empezaban a coordinar. Y de hecho esa es la razón de torre a 8. La idea de Firuza es meter torre por E5 en la siguiente. Pero es que ahora Donchenko va a conseguir coordinar sus alfiles, su torre y su dama para molestar al rey. Es verdad que la torre de A1 está ahí un poco triste, pero bueno, tiene la función muy importante de evitar que ese peón de A siga avanzando más por el momento. Donchenko encuentra la jugada E6, jugada muy fuerte de su parte, y es que ahora no se puede comer ese peón porque tras F6 se abriría por completo la posición, se amenaza F por G, se amenaza F7, se amenaza dama G4 y la posición estaría perdida para las negras, así que F por E es una jugada que no se puede realizar. Firuza decide hacer dama G3 con la doble idea de amenazar mate en G2, con lo cual gana un tiempo, hacer con la dama mi rey y de paso controlo la casilla G4, que es muy importante quitársela a la dama del blanco ya que era una casilla muy buena. Y aquí hay una jugada bastante buena y es que a partir de este momento realmente los dos empiezan a cometer algunos errores porque, como digo, es una posición de cálculo muy complicada y es muy fácil cometer estos errores. La mejor jugada para el blanco era en esta posición dama E2 y es que realmente se amenaza torre F4 seguido de torre G4 y empieza a haber problemas en la posición del negro. Una jugada normal podría ser torre de 8 y alfil de 4 sería importante para poner toda la posición sólida, amenazar ese torre F4 y la posición del negro, como digo, tiene bastantes problemas. Sigue el mismo tema de antes, si F por E te hacen, bueno, ahora te hacen alfil por C5 en concreto, pero F6 también sería ganadora.
Pero como digo, la posición del negro tiene ya muchos problemas. Sobre todo es que ese torre F4, torre G4 está viniendo y está aprovechando tu propia dama para ganarte un tiempo y mejorar las piezas. Donchenko hizo torre F2. El problema es que realmente la pieza que necesita el blanco para echar esa dama de G3 es la torre. Y ahora se ha quedado de manera muy pasiva. F6 por parte de Firuza. De nuevo, pequeño error. Era buena ahora F por E debido a que tras F6 y G por F6. Es verdad que esto da mucho miedo realizarlo con las piezas negras, pero la clave es que ahora no se puede comer de torre debido al mate en la casilla G2. En cualquier caso, Firuza decide hacer F6, que es una jugada natural, porque básicamente lo que hace es cerrar esta parte del tablero. Se ha dado cuenta de que el blanco estaba ganándolo en esa parte del tablero, tenía mejor control del flanco de rey y por lo tanto ha decidido cerrarlo e intentar conseguir centrarse luego en el flanco de dama. Alfil D4 por parte de Donchenko, jugada natural, defiende peón D3, ataca caballo y caballo E4 de Firuza. Y aquí Donchenko vuelve a cometer un error. Hace la jugada alfil por E4. No me extraña que realmente realice esta jugada. El alfil de B1 está mal colocado. El caballo de 4 te está saltando, te está molestando. Pero es que realmente tras alfil por E4 y alfil por E4 la posición del blanco vais a ver que se queda demasiado pasiva. Y va a ser solo el negro en que consiga ir mejorando y mejorando constantemente su posición. La mejor jugada en esta posición era torre F3, expulsando a la dama de esa casilla. Y después de una jugada como dama C7, torre F4, expulsando de nuevo al caballo. Y ir, digamos, recuperando esas posiciones que tienen las piezas del blanco más atrás poco a poco. En la partida, Donchenko hizo alfil por E4 y el problema es que tras alfil por E4, de repente este alfil es muy fuerte y estos dos peones, cómo los consiga avanzar, va a ser muy problemático. Por supuesto, la idea de Donchenko es bloquear estos peones e intentar jugar muy sólido de manera que se pueda formar una fortaleza, pero vais a ver que Firuza no lo permite. Torre A3, jugada natural, jugada que evita que el peón siga avanzando. Torre C8, presionando la debilidad y C5. Y llegamos a la siguiente posición en la cual el negro necesita crear algún plan. Si os fijáis, esto es prácticamente inexpugnable, este peón tampoco puede avanzar, este también está muy bien controlado, así que todo indicaría que la posición del blanco realmente es muy sólida y es muy difícil de avanzar, lo cual es verdad, pero vais a ver que realmente sí que existen aún planes. Firuza empieza con la jugada de rey H7, jugada de mejora de rey tranquila, dama de 2 por parte de Donchenko, y aquí Firuza se tira directamente con una jugada muy concreta. La mejor manera realmente de jugar esta posición no era SB2, la mejor manera era torre de 8, buscar quizás un torre de 5, intentar ir presionando las debilidades poco a poco y parece que la posición del blanco era realmente muy mala. A pesar de ello, la práctica me parece muy difícil encontrar esta jugada porque, como digo, parece muy sencillo pensar que el blanco va a ser capaz de formarte una fortaleza en esta posición. Otra ventaja que tiene torre de 8 es que está todo el rato amenazando un torre por D4, seguido de temas con B2, cuando tengas una torre en B8, por ejemplo, y parece que el blanco realmente no puede sostener ese peón de F5, ese tema de torre por D4, ese torre de 5, torre de 8, todo a la vez. En la partida, Firuza se tiró directamente con la jugada B2 y es que realmente es un truco muy bueno porque la jugada dama por B2 en un principio no parece tan grave, digamos, parece que el ataque del negro no vaya a dar para tanto como para lo que acaba dando en la partida, pero vais a ver que realmente era muy peligroso. La mejor jugada de nuevo del blanco era hacer alfil por B2, dejarse ese peón de C5, lo cual, como digo, era muy difícil. Dejarte este peón de C5, que también hacen torre C2, que también hacen torre por F5. Parece que de repente el negro se activa demasiado. Después dama por D4 y al torre por F5, además el blanco tenía que encontrar otra jugada muy complicada, dama por E4, dejándose la torre de F2 con jaque. Sin embargo, parece que tras dama por F2 y rey H2, la acción combinada de esta clavada, el peón este y que este da 4, que parece que va a caer porque la torre se tiene que mover, no se puede mover por la columna A porque te coronan, así que tendrás que hacer una jugada como torre 8 y tras torre por A4, parece que la posición está muy cerca de la igualdad. En la partida, Donchenko terminó haciendo dama por B2 y el problema es que ahora toda la columna B queda abierta y el negro va a aprovecharla directamente para meter una torre en B1. Torre B8, dama 2, torre B1 y por supuesto única jugada torre F1. Dama por B1 no tendría ningún sentido porque se pierde la dama. ¿Cuál es el problema de la posición entonces? Torre B8, muy buena jugada y es que ahora el alfil este, la torre y la dama
si os fijáis, no están haciendo realmente ninguna labor defensiva sobre el rey. El rey ahora mismo se ha quedado completamente solo contra una dama, un alfil, una torre que se va a cambiar y la torre que va a venir del negro. La clave de todo, como digo, es que las piezas del blanco, es verdad que este alfil está muy bonito, muy defendido, muy en el centro, pero no hace nada por ahí. La torre más de lo mismo, la dama más de lo mismo, y es que la posición ya ahora está totalmente perdida. Dama F2 por parte de Donchenko, intentando acercar la dama de alguna manera un poco al flanco del rey. Torre por F1, lógicamente no se puede tomar de dama, porque simplemente seguiría alfil por G2 y tras dama por G2 habría, perdón, si dama por G2 existiría este mate, y si no comes en G2, pues ya os digo yo que una desgracia te va a pasar. Así que rey por F1, torre B1, rey E2, y aquí viene la jugada que era tan difícil de ver y quizás la jugada que se le escapó a Donchenko cuando empezó a mirar toda la línea. Jugada magistral por parte de Firuza, dama B8, llevando la dama lejísimos, pero es que la dama viene ahora por B5, se amenaza dama B5, seguido de tema, ya sea con dama D3, si esta torre se mueve, o con dama B4 para atacar la torre y luego un torre B2, pero en cualquier caso la posición del blanco ya está totalmente perdida. De hecho, no existe ninguna jugada para poder evitar esa dama B5. Donchenko intentó hacer dama F4 y el problema es que tras dama B5 tampoco se puede usar la casilla F2 para el rey, ya que tras torre F1 te caería la dama de F4. La partida continuó con rey D2 y tras dama B4 no se puede de nuevo hacer torre C3 por dama B2, sigo dama por C2 mate, alfil C3, dama por A3, dama por E4, dama C1, de Firuza. Estoy pasando esta parte más rápido porque realmente la partida está ya más que decidida. Rey D3 y tras dama F1 Firuza acabó abandonando. Si rey D4 simplemente torre D1 se vería forzado a hacer alfil D2 y el mate viene bastante fácil, y si rey a D2 o a C2 dama D1 sería mate. De manera que un partidón por parte de Firuza, una partida que ha jugado bastante bien, pero es verdad que partida que también ha tenido errores por parte de ambos bandos, y es que la posición, como ya he venido explicando desde el principio, era estratégicamente súper compleja. Una posición que uno tenía pareja alfiles y buen control del centro, pero esos peones de A y B en cualquier momento te podían jugar una mala pasada. Ese D5 contra E5, que era una jugada que Donchenko no quería hacer y Firuza estaba permitiendo, y realmente según el módulo era la mejor manera de jugar, para que entendáis que realmente bueno, muchas veces el módulo da igual lo que diga, y es que los humanos pensamos de una manera muy distinta muchas veces, incluso los mejores jugadores del mundo pues están en desacuerdo en algunas ocasiones. Espero que hayáis aprendido un poco de la partida y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.